espacio, ¿sí? Porque desde el área del EPICEF, ¿sí? La Educación Permanente del Instituto Superior de Educación Física número 1, doctor Enrique Romerores, tuvieron la propuesta, tuvieron la idea de generar un espacio que se denomina de estudiantes por estudiantes o estudiantes para estudiantes, ¿sí? Que es la intención es que estudiantes del Romero que han hecho o que están haciendo algún proyecto, alguna propuesta o alguna actividad particular puedan venir y contársela a sus propios compañeros para que puedan tomar conocimiento de esa propuesta, para que puedan proyectar alguna función o alguna idea para el futuro y que se puedan organizar para llevarla a cabo, ¿sí? Nosotros lo tenemos a Franco Montiel, le voy a pedir un aplauso para Franco, por favor. Que a través de un convenio que se hizo entre el instituto, entre la Universidad de la Ciudad y la Universidad de Hamburgo, él fue a Alemania a hacer unas actividades, unos proyectos, que la idea es que nos cuente él cómo fue que se anotó, cómo fue que consiguió la posibilidad y qué hizo allá y qué trajo como experiencia y como enriquecimiento profesional y personal. ¿Sí? Franco, todo tuyo. Yo estoy acá con este. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por participar. Vamos a mandar PowerPoint. Programa de intercambio, pedagogía deportiva. La idea de este viaje era como hacer un análisis o una comparación entre el sistema educativo argentino y el sistema educativo alemán. Nosotros, gracias a al convenio entre estas tres instituciones, fuimos un grupo de 10 alumnos a Alemania, a Hamburgo, y estuvimos presenciando algunos seminarios en la universidad y algunas clases en las escuelas públicas. Como para que me conozcan un poco, bueno, Franco Montiel, soy alumno del tercer tramo de acá de la institución. Sé hacer malabares, fui voluntario en escuela de circo, hablo español, portugués, inglés. Me gusta enseñar idiomas, soy friki de los idiomas. Estoy vinculado al rugby, entrenador infantil, masculino y femenino en Brasil. Soy árbitro de la Federación Paulista de Rugby y me considero mochilero, creo que es algo muy interesante para compartir. Yo estuve en Hamburgo, que es al norte de Alemania. Bueno, como conocemos, la capital es Berlín, 83 millones de habitantes. Esos son los que están registrados, sin contar los ilegales o algunos refugiados. Es un país muy grande, potencia económica de Europa. El idioma oficial es alemán, pero también posee algunas lenguas autóctonas. En Hamburgo hay una que es característica de ellos. Baviera, el sur, también tiene idiomas autóctonos. 16 estados. Me voy a acercar un poquito. Yo estuve acá. Hamburgo es una capital-estado. Acá no tenemos nada parecido, pero vendría a ser como la ciudad de Buenos Aires, solamente que no es la capital del país. Un poco de las características de Hamburgo, donde yo he estado, es en el norte, por tanto es una ciudad bastante fría. Por lo general el invierno es muy largo, los días de sol son muy acortados, son muy pequeños. Entonces, justo cuando llegamos nosotros, que fue en mayo, había mucho sol, la gente sinceramente estaba muy alegre y eso fue bastante bueno para nosotros, que llegamos a un lugar nuevo y la gente estaba súper receptiva. Eso fue bastante positivo. Casi 2 millones de habitantes, temperatura de verano 17 grados, temperatura de invierno 1 grado centígrado, dudo porque es un lugar muy frío, así que creería que es todavía inferior. Algo para destacar, los parques y los espacios verdes que habían, bueno, 2.500 fue de lo que investigué de la ciudad de Hamburgo. Era una ciudad muy verde, que eso me llamó mucho la atención porque por lo general las grandes capitales las grandes ciudades del mundo, por lo general que son muy industrializadas, tienen mucha contaminación y no se sentía eso, no se veía así. Otro dato muy interesante, bueno, la diversidad cultural. Había gente de todas partes del mundo, es un polo tecnológico muy grande Hamburgo.
tiene uno de los puertos más importantes de Europa, es el segundo más importante, pierde para el de Ámsterdam. Realmente mucho conocimiento, mucha gente que va a hacer intercambio desde lo tecnológico, desde lo logístico. Fue bastante muy interesante. Para destacar el puerto de Hamburgo es lo que le da el mayor PBI de la ciudad. Son 125 millones de toneladas al año de transferencia para dentro de Alemania y para afuera. Es el puerto desde 1189 que funciona y donde ha dado mucho trabajo y mucha prosperidad a la ciudad. Acá una comparación entre Hamburgo y la ciudad autónoma de Buenos Aires. 2 millones en Hamburgo, un poquito más de 3 millones acá, y lo que marcaba un poco de la densidad de población, al tener más extensión territorial, se notaba como una ciudad que era grande, que era importante, pero no se sentía esa presión o esa preocupación del día a día. El transporte público era fenomenal, un sistema y un soporte muy, muy bueno. Por ahí acá en Buenos Aires estamos acostumbrados a que la gente de fuera de capital tenga que levantarse 1 o 2 horas más temprano, un poco el estrés del día a día. Eso en Hamburgo, por lo menos yo no lo pude percibir. Si bien estuve 15 días fue poco, pero en el día a día me sentí muy cómodo en la ciudad. Y eso que tenía que ver las estaciones en alemán, que eso fue un poco complicado al principio. El PBI, también un dato para destacar de lo rica y grandiosa que es la ciudad, 150 millones de euros, y el PBI de Buenos Aires un poquito más de 100 millones de dólares. O sea, comparar una ciudad con la capital de un país era bastante interesante los recursos que puede llegar a tener. Entrando un poco en el tema escuela, voy a tapar un poco acá. Acá tenemos el jardín de infantes, lo que sería el kindergarten, de los 3 años hasta los 5. Después comienza el Grundschule, que sería como la educación, la primaria. Gracias. Y después tenemos la secundaria. Acá en la secundaria hay diferentes tipos, porque todos los estados son autónomos. O sea, es distinto. La educación en Hamburgo es distinta a la de Baviera, es distinta a la de Stuttgart. Tienen mucha autonomía. Eso es bastante interesante. Acá quiero enfocarme un poco, porque entre los 9 y los 10... los profesores de las instituciones hacen un análisis del alumno y se les recomienda a los padres a qué tipo de escuela podrían ir. En ese momento para nosotros, para el grupo, fue hasta pensar en cierta parte como en forma discriminatoria, decir, bueno, tu hijo está preparado para tal institución, tu hijo para otra institución. Después al final de las conclusiones terminamos descubriendo que obviamente los alemanes tienen un sistema para cada tipo de persona, y eso nos dejó un poco más tranquilos. Gimnasio es el tipo de secundaria que te va a llevar a la universidad. Por lo general, los alumnos que tienen mejor rendimiento en matemática o en física son recomendados a este tipo de secundaria. En Hamburgo tenemos el Stadtschule, que es un tipo de secundaria que va a estar preparado para los alumnos que quieran entrar en escuela de formación profesional. Era muy interesante que, por ejemplo, en Alemania el panadero, el electricista, todos están matriculados. O sea, es un sistema, tiene una estructura muy grande. Entonces, nadie que no esté credenciado puede trabajar. O sea, está penalizado eso. Entonces nosotros por ahí tomamos la conclusión de decir, bueno, acá para Argentina es abierto para todos, todo el mundo puede ir a la universidad, es bastante abierto, pero no es la realidad lo que dicen los datos. Entonces quizás por ahí el que no pudo entrar a la universidad, que está trabajando de otra cosa, jardinero o lo que fuere, o recolector de basura o lo que sea, no tiene ningún título. Y en Alemania, sí. Y esos recolectores de basura saben de reciclaje, entienden de diferentes factores de enfermedad. Es como que están realmente preparados. Y eso fue muy, muy, muy interesante. Bueno, acá un poco lo que contaba, el Stadtschule es distinto a los demás porque es de Hamburgo, porque es el estado capital de Hamburgo. En el otros estados tienen otro nombre. Bueno, acá un poco de formación docente. A diferencia de nosotros, ellos tienen un bachelor que dura 3 años, después hacen el máster, 2 años más, y tienen una práctica profesional de 1 año y medio.
Bueno, una cuarta parte, seminarios que podamos hacer o que nos querramos especificar en, no sé, vóley, salud o lo que nosotros creamos conveniente. Formación docente de escuela primaria y secundaria, un poco para conocer, porque nosotros llegamos con la idea de enfocarnos 100% en educación física, y una vez teniendo los seminarios o teniendo todas las prácticas, era mucho más interesante, y de pasar a la educación física ya pasábamos a la educación en general, de cómo la sociedad vivía esa educación. Y nos poníamos a pensar qué fue primero, el huevo o la gallina. O sea, ¿quién creó este tipo de sistema? ¿El hombre o el sistema está hecho para que la sociedad se maneje de esa forma? Entonces, bueno, la investigación pasó un poco más a lo estructural. Bueno, para las escuelas primarias, alemán, matemática y algún otro tipo de materia, artes visuales, inglés, religión, deportes, teatro, la didáctica específica de cada materia y, bueno, algún seminario optativo que el mismo profesor quisiera hacer. Lo interesante en la primaria, que desde primero hasta cuarto grado era la misma profesora o profesor. Eso ya era una de las diferencias que tiene con el sistema nuestro. De la escuela secundaria, también una materia, tecnología, biología, química. Y acá viene lo interesante, porque los profesores son dual. O sea, nosotros en nuestro caso, que somos profesores de educación física, sí o sí tenemos que tener no otra profesión, sino como otra área. Allá en Alemania son, por ejemplo, profesores de educación física y profesores de química, profesores de música y profesores de matemática. El sistema está hecho así. Y eso por ahí es bastante bueno, porque no necesitas trabajar en 4 escuelas, trabajas en una escuela, en 2 áreas, y es una creación de un profesor más holístico, más preparado como para lo general, no tan específico en un área. Uno de los seminarios que tuvimos, voz y expresión corporal, que para nosotros lo de educación física estábamos un poco más acostumbrados, fue divertido. Ese es el grupo que fue. Éramos 10, 4 éramos de educación física y el resto era de otras carreras de formación docente. Profesores de primaria, profesores de secundaria, había una chica que era profesora de biología. Acá está con nosotros Florencia Camerano, que es de la Universidad de la Ciudad, que fue nuestra coordinadora. La verdad que nos ayudó bastante, porque tuvimos muchos seminarios y la logística fue muy buena. Esther Bellerano Schula es una secundaria que posee los 2 sistemas. El sistema Staatschule y Gymnasium. O sea, en la misma estructura de la escuela teníamos alumnos que iban a ir a la universidad y otros que no. Suena hasta un poco chocante, pero era la realidad. La estructura era muy buena. Tenían una sala de juegos con camas elásticas, con, no sé, bolsa de boxeo, trampolines, donde los chicos en los recreos podían entrar y divertirse. Lo que me llamó la atención de que quien eran responsables de esa sala de juego eran alumnos más avanzados. O sea, chicas o chicos de 14 o 15 años estaban responsables de ese lugar. Eso fue bastante bueno. Acá practicando arco y flecha. Bueno, acá un poco de la sala de química. El profesor que nos recibió, Benjamin, él era profesor de educación física y él era profesor de química. Él tenía un proyecto personal de Jiu-Jitsu, donde le daba a los chicos de primaria Jiu-Jitsu y Sumo. Eso también nos llamó mucho la atención. Él decía que tenía mucha autonomía para dar las clases, que no le hacían mucho problema. Bueno, acá alguna foto de la Universidad de Hamburgo. La pista de atletismo era una maravilla. La verdad que la calidad era muy buena. Era muy buena. Las colchonetas y más material, 10 puntos, todo estaba en perfectas condiciones, nos llamó mucho la atención, nos pareció muy bueno. Acá estamos con un profe que nos dio clases de rollers. Nos dieron a todos los alumnos roller, coderas, cascos, y nos enseñó la metodología para enseñar roller. Estuvo muy bueno, fue muy divertido, dentro de una cancha de básquet.
La verdad que vino con todo el material y él hablaba español casualmente. Eso fue muy bueno. Acá un poco más de la estructura de la universidad. Acá tuvimos una clase de gimnasia. Que nada, para nosotros, esto lo dije yo en todas las cátedras, tenemos que quedarnos tranquilos que la formación que tenemos nosotros como profesionales es muy buena. Yo por ahí pensaba decir, bueno, voy a ir a Europa, donde está todo más desarrollado, donde tenemos profesores que están altamente capacitados y no tenemos que envidiarle nada a nadie. La verdad que de ese lado sí yo me quedé muy tranquilo. Y bueno, orgulloso obviamente del Romero Brest. En la foto arriba a la derecha, fuimos con un profesor a andar en canoa. Hamburgo tiene una particularidad que, como está el puerto, tiene muchos ríos que conectan. Entonces, esto fue totalmente recreativo. Pasamos por los ríos, donde es como barrios, como decir, no sé, andar por dentro de Belgrano, pasar a Palermo. Eso fue muy, muy lindo. Y preguntaba también quiénes podían estar si era privado, ¿no? El profe nos dijo que quien tuviera un material y quisiera disfrutar del río, podía hacerlo. Eso fue muy, muy bueno. Altertech Stadtschule. Esta es una escuela pública, una escuela que posee primario y secundario, y es una escuela que alberga atletas de alto rendimiento. Este es uno de los gimnasios que tenía, una estructura monstruosa. Entramos, tenía las canchas de básquet, yo no conozco mucho, pero bueno, la tecnología 1000 para medir velocidad, medir fuerza. Habían 6 o 7 jugadores que estaban entrenando en ese momento en básquet, que fueron a las Olimpiadas. Eso nos llamó mucho la atención. Una escuela que tenía aproximadamente 4.000 alumnos y unos 300 estaban bajo un régimen especial por ser atletas de alto rendimiento. Eso nos llamó muchísimo la atención. Obviamente la pileta era de primer nivel, material obviamente de primer nivel. Y la estructura que tenían para las clases estaba adecuada a su carrera deportiva. Por ejemplo, llevándolo un domingo, siempre hago el ejemplo del Kun Agüero. Por ejemplo, el Kun Agüero cuando tenía 15 y 16 años, que debutó en Independiente, si jugaba el domingo, él no tenía que llegar el lunes a las 8 de la mañana. El cronograma de él estaba adaptado al desgaste físico de él, a cuidarlo. No recuerdo bien, pero digamos que podría llegar después del mediodía. Eso llamaba mucho la atención, el cuidado hacia el atleta. De hecho, llegamos al colegio y había una bandera de los Juegos Olímpicos en la puerta. Nos recibieron súper bien. Fueron prestativos, docentes, autoridades, nos trataron súper bien. Acá un poco, este es el Adolf Schoffeder Schule. Esta es una escuela de primaria. Todas las escuelas que les estoy nombrando son de carácter público. El 90% de las escuelas en Hamburgo son públicas. El otro restante son privadas, pero son escuelas internacionales. O sea, ya son escuelas más específicas, escuelas americanas o escuelas de tal vez algún régimen árabe, de otro tipo. Lo que me llamaba mucho la atención, que yo le pedí a la profe de educación física, me mostró de las materias que ellos tienen en primaria: música, teatro, artes, religión y deportes. La que me llamaba mucho la atención era religión, comparar con el sistema argentino. Que las escuelas públicas son laicas, no se enseña religión, pero por ahí ver quizás a alguien de otra religión, algún musulmán o mismo hasta judíos, es como que llama un poco la atención al ser un país católico. Desde este punto es como que ellos enseñan todas las religiones que hay. Y creo que hay una asimilación del alumno de estar más próximo de saber que existen. Por ahí, por no conocer, se generan algunas interacciones o algunos incómodos que se podrían evitar. Bueno, ellos lo hacen a través de la educación, a través de las escuelas. Eso me pareció muy interesante. Después, bueno, alemán, matemática e inglés. Inglés de chiquito,
en todos los grados tienen inglés. En esta escuela tuvimos la posibilidad de participar en una clase de educación física de 6-7 años. Me llamaba mucho la atención la autonomía que el profesor les daba a los alumnos. Los alumnos buscaban todo. Los alumnos iban a traer las colchonetas, los alumnos iban y buscaban las pelotas, el profesor solo dirigía, daba la consigna, los alumnos eran muy ordenados. Estamos hablando de quizás eran 14. La clase de educación física fue más correr, saltar, no había nada específico, pero sí me llamó mucho la atención el orden y la organización. Todos participaban, eso fue genial. La estructura de la escuela era un lugar como este, todo cerrado, donde imaginemos una puerta acá, se levantaba y tenían todo el material. No hacía falta que los chicos salieran o el profe dejara de verlos. El profe los veía todo el tiempo, eso me pareció muy bueno. Y eran ventanales grandes donde se podía ver de afuera. Eso era bastante bueno. Bueno, acá las aulas de la primaria tenían TV Touch, o sea, la tecnología de que ya no se utiliza marcador. Eso también llamó mucho la atención. Acá algunas curiosidades, bueno, de lo que habíamos hablado, el sistema de profesores dual, que son profesores de 2 áreas, 1 año y medio de la práctica profesional, que es remunerada. La Universidad de Hamburgo tiene un área que es de investigación. Se invierte mucho en investigación y ellos nos contaban que el sistema educativo se va renovando. Van probando cosas nuevas, se va analizando de qué se hizo bien, qué se hizo mal y se va probando. Tiene mudanzas y eso me parece bastante bueno. De crear un sistema de que cada día sea mejor y sea mejor para la sociedad, no solo por el prestigio institucional. Eso llama mucho la atención, que ellos tienen una visión de sociedad, que eso realmente me pareció muy importante. Otra de las características interesantes de la ciudad de Hamburgo, que se elimina del diseño curricular computación o informática. De hecho, ellos están incentivando a que los chicos vuelvan a leer, vuelvan al papel, vuelvan a los libros, vuelvan a escribir, por la creatividad, por el desarrollo, por la autonomía, que dejen un poco las pantallas. Eso también fue para repensar. Active School es un proyecto que tiene la Universidad de Hamburgo, que es certificado y aprobado. La idea es que el movimiento en la escuela sea general. Como que el movimiento no dependa solo de la educación física o no dependa de escuelas deportivas fuera de la institución. ¿Qué es lo que hacen? El grupo de Active School manda un email o manda una carta al director de un colegio, se presenta el proyecto, si el director aprueba, todos los profesores de la institución tienen que pasar por un seminario. El seminario es de 3 horas. Profesores de educación física les enseñan a profesores de matemática o de otras áreas ejercicios, tácticas o juegos para que los chicos en diferentes materias se puedan mover. Voy a dar un ejemplo muy simple. Por ejemplo, en geografía. Estamos aprendiendo los países limítrofes de Alemania, corremos todas las mesas, nos ubicamos en el centro y decimos, bueno, ¿qué país queda al oeste? Y todos los chicos van corriendo hasta donde está la bandera. ¿Qué país queda al norte? Y todos los chicos se van moviendo. Ese sería como uno de los ejercicios para que no los chicos estén todo el tiempo sentados. Eso para combatir el sedentarismo, para combatir la depresión, la ansiedad. Bueno, acá 2 preguntas. Tuve la oportunidad de conocer a un argentino allá, Juan Ruiz, profesor de música, y le preguntaba qué era lo bueno que tenía o que él pudo vivenciar en la institución, y me dijo que son muy organizados, que ya tienen está finalizando el año y ya tienen el programa del año siguiente, que eso para él era muy bueno porque se podía organizar en el trabajo y organizar en su vida privada. Benjamin, uno de los profesores que nos recibió en las escuelas, alemán, profesor de educación física y química,
me contaba que, bueno, que lo mejor que tenía eran las instalaciones, y es verdad, porque tienen, o sea, podemos enseñar todos los deportes, eso es fantástico. Se puede enseñar todo, no tienen limitaciones de material. Y si tuviera que cambiar algo, él decía que reducir los grupos, que a él le parecía que eran muchos chicos en sala de aula. Ellos por lo general tienen entre 22 y 23 alumnos. Para él sería ideal llevarlo a 18, entre 18 y 20. La verdad que concuerdo. Bueno, estas imágenes me llamó mucho la atención. Wann hast du Schule geholfen? Quiere decir de cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien. Tener conciencia de a quién tenemos al lado, ¿no? De la historia de vida que puede llegar a tener el otro, a quién estamos educando y si realmente sabemos lo que pasa del otro lado. Eso como profesor, como docente, cualquier sea el área en que nos desenvolvamos. Es importante saber que trabajamos con personas y cada persona tiene una historia. Estaba puesto en el café de una de las escuelas, me llamó mucho la atención, le saqué una foto. Obviamente de Alemania, Europa, están un poco más desarrolladas en algunas cosas, no tanto en otras, pero sigue habiendo bullying, sigue habiendo racismo, sigue habiendo homofobia. Y mucho depende de nosotros qué transmitimos a nuestros alumnos, porque nosotros somos los que vamos a crear las próximas generaciones, nosotros somos los que creamos la sociedad. Entonces dependemos mucho también de qué le hablamos a nuestros chicos. El cartel este me llamó mucho la atención, estábamos en el puerto de Hamburgo y es un cartel que dice peligro porque no se pueden meter a bañar, no se pueden meter al agua. Lo que me llamó la atención es que está en 10 idiomas. O sea, la cantidad de gente que pasa por Hamburgo, la cantidad de gente que vive en Hamburgo, que trabaja, que estudia. Y desde lo institucional, desde el Estado, ponerlo en el idioma decía, o sea, peligro, me importa que vos sepas que esto no se puede hacer. Por ahí quizás si estaba en alemán o inglés, que es un idioma universal, ya era suficiente, pero no, está en diferentes idiomas. Italiano, pasto, árabe, turco, español. Eso me pareció muy bueno. Y bueno, y una de las imágenes que le saqué una foto en la universidad, que era una marcha en contra de la discriminación y tal. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bien. ¿Tenés el microfonito? Ya, para que ahí viene la tecnología. Muchas gracias. Te habla Milton. Te quería consultar sobre... Vi que en los contenidos, las asignaturas dice deportes en vez de educación física. Quería saber eso, si es que solo se enseñan deportes o si hay otro tipo de enfoque, tal vez más humanista o de una perspectiva de recreación educativa fuera de lo que es el deporte. Es muy buena la pregunta. De hecho, sí nos llamó mucho la atención que no se llamaba educación física porque ellos toman la educación física más como movimiento. La idea de las clases de deportes es que ellos, a través del deporte, lo que enseñan es alfabetización motriz. O sea, yo preguntaba a los profesores, ¿ustedes generan atletas acá o cómo funciona eso? No, nosotros queremos que se diviertan nada más. Y de hecho, nos mostraron un video en uno de los seminarios donde un chico tenía que saltar una caja y el profesor no le dice nada, no le dice cómo tiene que saltar la caja. Espera a que el alumno lo haga y si le cuesta o no puede o hasta donde él puede, ya está bien. Lo que ellos quieren generar en las clases de deporte es grupo, integridad, respeto, democracia, autonomía. Eso es como lo que más llama la atención. Porque de hecho, en el diseño curricular que estudian en la universidad, no está específicamente la cantidad de deportes o la cantidad de materias biológicas por ahí que podemos llegar a tener nosotros. Yo considero esto, opinión personal mía, yo creo que somos biologistas y deportivistas. De hecho, muchos de los que están acá seguramente tienen ganas de trabajar en clubes o están vinculados a algún deporte. Allá no sucede eso. Allá no sucede. Hablaba también mucho con alumnos y les preguntaba cómo se veían a futuro, qué querían ser. Y decían, quiero ser profesor de escuela. Quiero trabajar con educación física, con deportes en la escuela.
Me hace recordar que presenciamos una clase de básquet para 14, 15 años y el profesor realizó lo mismo que hubiéramos realizado nosotros acá. Misma metodología, 2 o 3 ejercicios, dribbling, un 2 contra 2 y después un partido 4 contra 4, dependiendo de la cantidad de alumnos que tuviese. Pero la idea sí está plasmado eso, lo que decís vos, de hacer una educación física como más social, no tanto deportiva. ¿Era eso? ¿Alguien más? Nada, saber cómo fue que te enteraste, cómo fue que aplicaste, o sea, todo el proceso previo a poder hacer el viaje. Eso. Buen punto. Sigo a Vocación Romero Bress, apareció en la página de Instagram, sigo también la Universidad de la Ciudad, apareció ahí. Entré a la página, estaba la postulación, habían algunos requisitos para cumplir. Estar cursando una carrera en esta institución o en el Dickens. Nivel de inglés, eso fue importante, qué bueno que lo mencionás. Bueno, el 80% de los seminarios fueron en inglés, uno lo tuvimos en alemán y el otro y 2 tuvimos en español. A los alemanes les gusta mucho el español, así que las clases fueron en español. Y después tuvimos una que era una española y una brasileña. Nos dieron un seminario también sobre discriminación, sobre cómo vemos al otro, cómo nos manejamos dentro de una sociedad. La verdad que estuvo bueno. Después, te pedían el currículum también, cargabas los datos y entraba en una lista, te tenían que elegir. Pero eso está bueno, que yo lo dije en las cátedras también, de que se informen, que busquen, que sigan, porque estos viajes son, sinceramente tengo 1.000.000 de cosas para decir, de todo lo que pasó afuera, digamos, hablaba recién con Camilo un poco cómo era el sistema de transporte, cómo era la ciudad, cómo te trataban, era como, había muchas cosas para hacer, sé que hay en otras instituciones, está el de Dinamarca también, ahora, en noviembre hay un viaje para la Universidad de la Frontera, en Chile, donde van a ir a un centro de alfabetización motriz, que los recomiendo, muy bueno. Tuvimos la oportunidad de tener un seminario con el profe Javier en Hamburgo, así que sí, si pueden inscribirse y hacerlo, espectacular. Sí, hoy por hoy el instituto tiene convenio con 5 instituciones en el exterior. Hamburgo es una, Dinamarca es otra, en España hay 2, una en Barcelona y una en Toledo, y la de Chile que dijo recién Franco serían las instituciones. Como decía Franco recién, hay que cumplir algunos requisitos, ¿no? De estar o tener un porcentaje de asignaturas aprobadas en el instituto, el promedio, depende de los lugares, el idioma. Otro idioma o algo por el estilo, y después dentro de los postulantes, se va buscando que esté más adecuado a la mejor opción, el más indicado o algunas características como para que puedan aprovechar ese intercambio, ¿sí? Yo lo que te pregunto es la cuestión económica, ¿sí? ¿Cómo te manejaste en base a eso? ¿Qué tenías cubierto? ¿Qué no? Todo ese tipo de cosas. Buenísimo. Sí, al principio nosotros tuvimos que sustentar el viaje, los pasajes los pagamos nosotros y después allá nos reconocieron los pasajes. El DAD, que es un organismo institucional, pagó una parte y la otra parte la pagó la Universidad de Hamburgo. Esto también es muy interesante porque establecer estos lazos académicos, si bien nosotros vamos a ver cómo trabajan ellos también están viendo cómo trabajamos nosotros. Así que si ellos tienen puesta la mirada acá o un ojo acá, quiere decir que algo estamos haciendo bien. Somos importantes y eso también debemos demostrarlo. Eso estuvo bueno. Después, con respecto al hospedaje, cada uno se tenía que manejar como quisiera. Estábamos todos separados, algunos pagó hotel, otros hostel. En mi caso yo tengo un amigo allá en Alemania, utilizo una aplicación que se llama Couchsurfing, que es una red de mochileros, es como un Facebook de mochileros, donde los primeros días me quedé con él y después fui quedándome con otra familia. Tuve el agrado y el privilegio de que me recibiera gente de Nicaragua, de Afganistán, de Inglaterra, Estados Unidos e Italia.
Entonces era también muy interesante compartir con ellos el día a día y saber cómo ellos se manejaban y cómo veían Alemania. O sea, una cosa es lo que te dice el alemán de Alemania, otra cosa es lo que te dice un europeo, un italiano, un americano. Hablé mucho con Mónica, que le agradezco mucho que me hospedó 4 días en su casa. Le pregunté específicamente sobre el sistema educativo en Hamburgo y me hizo una comparación muy grande con el sistema de Estados Unidos, con el de China, con el de Francia. Y me decía, acá te exigen mucho y se olvidan de que estamos tratando con niños. Acá tenemos muchas horas en la escuela y nos olvidamos de que estamos trabajando con chicos. Así que ellos, que tenían obviamente un poder económico importante, decidieron de que sus hijos se educaran en Hamburgo, en Alemania. Sí. Así que bueno, si quieren unirse a la aplicación, pueden vivenciar cosas muy lindas. Yo te quería hacer una pregunta. Dale. Llegaste a... Ahora porque antes de la pregunta necesito saber. Quería saber si llegaste a relacionar, o sea, o a ver como niños o niñas, y si llegaste a cómo veías la niñez en lo que nosotros consideramos el primer mundo, o sea, si veías que estaban bien, que estaban muy estresados, no, o sea, cómo era la niñez allá. Es muy buena la pregunta. Me llamó mucho la atención un miércoles en la mañana, 9:30 de la mañana, 8:30 de la mañana, yendo a una de los seminarios. Muchísimos niños y niñas solos de 8, 10, 12 años yendo a la escuela en monopatín, en bicicleta, y no estaban acompañados por los padres. Eso me pareció genial. El sistema también vial que tienen ellos, la ciclovía va por la vereda, o sea que no estamos acostumbrados. Ibas caminando y tenías que mirar para atrás porque venía una bici, pero sí, hay como un sistema que hace que los chicos puedan ir a la escuela, dejan las bicicletas en la puerta, o sea, la seguridad es bastante buena. Y eso tiene que ver mucho también con el poder económico de la misma sociedad, cómo funciona. Dentro de la escuela yo iba con quizás algún prejuicio de pensar de que las escuelas eran muy militarizadas, pensar que eran militarizadas las escuelas en Alemania. Y después entré y me di cuenta que no, que ni siquiera llevan uniforme, ni siquiera llevan guardapolo. Entramos a un aula de 4º grado y los chicos estaban descalzos, el profesor medio que daba la clase. Era todo como muy, dejemos ser. O sea, vamos guiando, pero dejemos ser. La verdad que sí me llamó mucho la atención. De hecho me hacía sonreír. O sea, ver eso y decir, wow, en Buenos Aires sería muy difícil. Casi imposible, no sé si alguien tiene hermanito. Yo soy papá y me llama mucho la atención. ¿Alguna otra pregunta? Dile, Juan Francisco, espere que llego con él. Yo te quería preguntar si considerás que estás sorprendido, si te considerás sorprendido ahora mismo, luego de haber vivido este viaje. Y la otra pregunta es, ¿qué tan importante considerás que es para nosotros, estudiantes del Instituto de Formación Superior y facultades de acá de Argentina, estar al tanto nuevamente de todo esto, de todo lo que vos nos contaste? Sí, estoy sorprendido, sí, muy sorprendido, porque quizás el viaje lo podríamos segmentar en diferentes etapas. Desde el momento que lo vi, me inscribí, de lo que todo lo que me imaginaba, de lo que tenía yo que dar, porque quiera que no, está bien, el Romero Brest es importante, pero ellos primero dicen es Argentina, vienen chicos y chicas de Argentina. Y quiera que no, te están mirando y quieren saber cómo actúas. Desde mi punto personal le pedí al profesor Javier Sosolo, sí, porque yo no estaba haciendo prácticas. Entonces le pedí ser vocacional para armarme un poco, para entender más o menos cómo era la situación de escuela. Y sí, cada día que iba a un seminario veía la estructura, cómo funcionaba, la tranquilidad, la felicidad. Creo que ayudó también que era verano. Entonces llamaba mucho la atención de que la gente sinceramente está feliz porque se pasan meses sin sol. Entonces como que también influyó un poco eso. Después la segunda, que ¿cómo nos preparamos, dijiste? ¿Qué tan importante considerás vos que es para nosotros estar al tanto De lo que todo lo que vos nos contaste? De lo que sucede allá. Mira, yo lo veo más del lado social, más allá del lado de la alfabetización motriz o el desarrollo que vos le puedas dar a un chico, guiarlo para que se maneje de la parte corporal. Creo que de lo social
tenemos mucho que aprender, muchísimo, muchísimo. Argentina, Capital Federal, existe mucho racismo, mucho la discriminación. Eso se nota quien da clases seguramente, ve chicos de 5, 6, 7 años que ya empiezan a decir, bueno, aquel que es aquel o que es de aquel país o está condenado a tal profesión. Yo creo que de ese lado tenemos que trabajar mucho. Creo que somos una sociedad que piensa que no somos racistas, que es folclore del fútbol o que es algo que para mí está mal, tendría que estar penado. De hecho es crimen, el racismo es crimen. Creo que tenemos que concientizarnos mucho sobre eso. Sí, me pareció muy importante. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo te quería preguntar, vos dijiste que estuviste 15 días en Hamburgo Sí. y el resto de... O sea, no sé cuánto tiempo te fuiste a Europa. No, yo fui solo para el... Solo esos 15 días. Sí, sí. Ok. Sí, sí. ¿Y las materias que hacías, cuáles eran? En realidad nosotros no tenemos bueno, una pregunta buenísima. En Europa se usan el sistema de créditos, el sistema de Boulogne. O sea, por cada materia que vos haces, por cada seminario que vos haces, vos vas juntando una carga de créditos. Nosotros ese sistema no lo tenemos, acá es muy particular. Y ellos, o sea, no me convalidaron nada, si es tu pregunta. Y no perdí nada acá, que eso también me tranquiliza. Tuvimos seminarios, digamos, aparte. O sea, clases, bueno, el de roller, el de paddling. Tuvimos, un día nos llevaron a jugar al beach volley con alumnos del lugar. Nos dieron la conferencia del Active School, de cómo ellos trabajaban la parte de investigación, que eso me parece buenísimo. Y cuando hablamos de educación, no quiero decir que es complicado tocar el tema, pero bueno, es político y esto es real. De dónde vamos a invertir, qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar los recursos que tenemos. Entonces, tenemos un sector que se dedica a la investigación, que prueba cosas todo el tiempo y que favorece. Entonces, eso también como que nos quedamos, bueno, sí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de eso? Si bien no cursamos materias, cursamos muchos seminarios, sí. Nos pudimos vincular con los alumnos. Otra cosa que llamó un poco la atención es que, por ejemplo, acá nosotros, Instituto de Educación Física, nosotros vamos a cursar, o ya hemos cursado, o estamos cursando las mismas materias. Quiera que no, compartimos todo el tiempo. Allá no. Quizás un profesor de Educación Física se cruzaba con un profesor de Matemática para Pedagogía. Estaban como todas las carreras, todos los profesorados en la misma institución. Y eso por ahí como que te da otras miradas. Te da otras miradas. Así que nada, eso también estuvo bueno. Sí, nosotros actualmente tenemos un estudiante español que viene de intercambio, que tiene que hacer el viaje de vida a la naturaleza y demás, por estas cuestiones de los convenios, ¿sí? Y depende de los planes de estudio de las diferentes instituciones, es qué se acredita, cómo se acredita y demás. Pero bueno, este chico Diego se llama, no sé si alguno comparte alguna cátedra con él, está haciendo determinadas asignaturas, determinadas materias, porque eso después el instituto le acredita esa aprobación y eso le sirve a él allá en España, donde está estudiando él, como que ya cursó estas cuestiones. Como Eso dice Franco, hay muchas universidades que se manejan con el tema de los sistemas de créditos y demás. Nosotros en el plan nuevo de estudio tenemos también algunos créditos que sirven justamente por eso. Bueno, si yo voy de intercambio o hago algo en alguna otra institución, esos créditos me sirven para completar mi carrera profesional. Sí, hay que tener en cuenta también que estuve 15 días, sería muy difícil aprobar una materia en 15 días, estaría bueno, ¿no, profe? Sí, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Monte, ¿vos me querías preguntar algo? Me estás quemando. Yo lo que tenía que preguntar, yo se lo pregunté. En privado, sí. Claro. Y aparte, la verdad que muy clara la explicación, muy bueno el aporte audiovisual que trajiste, que ayudó un montón. Pero bueno, para que sepan, para que se lleven, para que quede dando vuelta, por ahí desde otro lado voy a contestar la pregunta de Juan Francisco.
siempre conocer otras culturas, otros lugares, otra gente, enriquece el desarrollo personal de la persona. Por ahí, desde este lugar específico de la institución educativa, bueno, por ahí apunta un poco más también al desarrollo profesional. Pero siempre la posibilidad de conocer otros lugares, otra gente, otras culturas, dentro o fuera del país, siempre enriquece el desarrollo personal. Así que en la medida de lo posible, si tienen posibilidades de conocer, de viajar, de estudiar o de participar de estos intercambios, siempre es muy bueno en la formación personal sobre cualquier otra cosa, ¿sí? Esto de tener otras miradas en cuanto al mismo tema. Me quedó a mí esto, hay dos cosas que no te pregunté, pero que me quedaron ahí como dando vuelta. El tema de la religión me pareció muy interesante. Muy bueno. Desde el punto de vista que lo marcaste vos, ¿no? De decir, bueno, conozco diferentes religiones, diferentes culturas, para respetar también las creencias de los demás, los tiempos de los demás y algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con esas creencias, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, lo que me quedó, mucho arte y mucho teatro vi ahí en las cursadas, pero que está bueno. Nosotros dentro de la carrera tenemos lo que es expresión corporal, ¿sí? Alguna cátedra por ahí hace algo de teatralización, dramatización, etcétera, etcétera, pero ahí está como un contenido muy fuerte de asignaturas. Sí, yo creo que lo decía la profe, nosotros transmitimos conocimiento, hablamos, tenemos que convencer, tenemos que alentar, entonces es importante la llegada desde el profesor al alumno. De nada sirve que yo me estudie, no sé, 50 millones de libros, tenga toda la teoría, si no la puedo transmitir, si no puedo hacer que los chicos se diviertan, que los chicos aprendan, porque estamos educando. Y creo que esto fue espectacular. Me acuerdo que para la profe de biología, una de las compañeras que fue, estaba como choqueada, muy inhibida a los abrazos, a los saltos, al griterío. Y es lo que estamos nosotros preparados para transmitirle eso a los chicos, para que la pasen bien, porque también es la idea. Que la pasemos bien, que vivamos bien, que tengamos calidad de vida, que disfrutemos de la vida. No es solo sufrir, no es solo, quiero hacer esto, quiero hacer esto. No, una educación que nos dé plenitud. Muy bien. Bueno, le voy a pedir un nuevo aplauso para... ¿Me deja, profe, agradecer? Sí, señor, sí, señor. Bueno, nada, como para cerrar, bueno, muchísimas gracias por estar acá compartiendo conmigo. Yo lo hablé en las cátedras, me parece que todos nos merecemos este tipo de experiencias, ya sean 5 días, 10 días, 6 meses. Gracias a los directivos, vicerrector, al rector Pablo, a Mercedes también, que colaboró, a la profe del EPICEF, Alejandra, que me ayudó un poco. Recordemos que somos el Romero, o sea, como institución, pero somos personas, o sea, la representación del Romero es en lo que hago yo, en lo que hace el profe, en lo que hacen ustedes. O sea, el Romero lo hacemos entre todos y es la calidad humana que tenemos. Así que nada, lo que necesiten, nada, estoy. Bueno, están mis redes ahí y acá puse una calcomanía del ICEF ahí cerca de la cancha del São Paulo, para que quede. Bueno, y Nobleza Obliga, esto como forma parte de esta propuesta del EPICEF de estudiantes por estudiantes o estudiantes para estudiantes. Esto hay un canal oficial de YouTube del EPICEF y el que siempre está detrás de esa camarita, detrás del audio, detrás del soporte técnico y demás, es el profesor Gonzalo Menéndez, así que le voy a pedir. Muchas gracias a los estudiantes que estaban conmigo, muchas gracias a los estudiantes que estaban con el profesor Julián Oca, muchas gracias a las visitas que tenemos por haber participado de esta charla y los esperamos en futuras charlas, propuestas, talleres y demás. Así que muchas gracias, Marco. Muchas gracias, profe.